Bienvenidos a este podcast sobre legislación laboral en Colombia. Hoy analizaremos el caso de la empresa pesquera Marineros SAS y revisaremos si se cumplen los elementos esenciales de un contrato de trabajo en relación con los operadores de pesca. Perfecto, vamos a estructurar el análisis del caso paso a paso con base en la normativa laboral colombiana y los recursos ya mencionados. Primero, los capitanes están vinculados mediante contrato de trabajo formal. Segundo, los operadores de pesca están contratados por prestación de servicios, aunque cumplen con un horario fijo de 8 horas diarias. Reciben órdenes directas del capitán, usan uniforme y elementos de la empresa y están sujetos a llamados de atención disciplinario. Ahora, estos elementos evidencian subordinación, lo que configura una relación laboral, aunque se disfrace de contrato de prestación de servicios. Con esta información analizaremos si se cumplen los elementos esenciales de un contrato de trabajo en relación entre Marineros SAS y los operadores de pesca. Para comenzar, recordemos que el Código Sustantivo del Trabajo, en sus artículos 22, 23 y 24, establece 3 elementos fundamentales de una relación laboral. Primero, prestación personal de servicio, es decir, que el trabajador debe ejecutar directamente la labor. Segundo, remuneración, es el pago que recibe por su trabajo. Y tercero, subordinación, que es la obligación de seguir órdenes, cumplir horarios y aceptar sanciones. Ahora analicemos el caso. Los operadores de pesca trabajan 8 horas diarias en la franja horaria que la empresa ha determinado. Reciben un pago semanal de 300,000 pesos. Deben usar el uniforme y los elementos de la empresa. Y están sujetos a órdenes del capitán y a llamados de atención por incumplimiento. Estos hechos demuestran claramente que los elementos esenciales están presentes, que es prestación personal. Los operadores realizan directamente la faena pesquera. La remuneración, reciben un pago fijo por semana. Y subordinación, cumpliendo órdenes y horarios, estando sujetos a sanciones disciplinarias. Por lo tanto, aunque la empresa los vincule mediante contratos de prestación de servicios, en la práctica existe una relación laboral real. Aquí implica el principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia. En síntesis, los operadores de pesca de Marineros SAS cumplen con todos los elementos esenciales de un contrato de trabajo. La modalidad de prestación de servicios que utiliza la empresa no refleja la verdadera naturaleza de la relación laboral y esto podría generar riesgos legales. Ahora, reconocer esta realidad es fundamental para garantizar el cumplimiento normativo y la protección de los derechos de los trabajadores. Pero entonces, ¿cómo se explica la forma de contratación adecuada que debería adoptar la empresa según la normativa laboral? Bien, es importante recordar que la legislación colombiana en el Código Sustantivo del Trabajo establece que cuando se cumplen los 3 elementos esenciales de una relación laboral, prestación personal de servicio, remuneración y subordinación, debe existir un contrato de trabajo. Ahora, en el caso de los operadores de pesca, prestan el servicio de manera personal directamente en las faenas de pesca. Reciben una remuneración semanal fija y están sujetos a órdenes, horarios y sanciones disciplinarias. Esto significa que la modalidad de contrato de prestación de servicios que está utilizando la empresa no es la adecuada, porque encubre una relación laboral real. La forma correcta de contratación sería contrato de trabajo a término fijo o indefinido, según las necesidades de la empresa. Garantizar la afiliación a seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales.
también reconocer prestaciones sociales como son vacaciones, cesantías, intereses de las cesantías y primas de servicios. Y por último, cumplir con los principios del artículo 53 de la Constitución, como la primacía de la realidad sobre las formas y la estabilidad en el empleo. Es decir, que Marineros SAS debería vincular a sus operadores de pesca mediante contratos laborales formales, mas no por prestación de servicios. Esto no solo asegura el cumplimiento normativo, sino que protege los derechos de los trabajadores y reduce riesgos legales para la empresa. Por tanto, ¿cómo se podría justificar las decisiones necesarias para ajustar los procesos de contratación de Marineros SAS a la normativa colombiana? Para esto es importante tener en cuenta que la primera decisión clave es reconocer la verdadera naturaleza de la relación laboral con los operadores de pesca. Ahora, aunque actualmente están vinculados mediante contratos de prestación de servicios, en la realidad y en la práctica sí cumplen con los tres elementos esenciales de un contrato de trabajo, que son prestación personal, remuneración y subordinación. Para ello, la empresa debe formalizar la contratación de todos los operadores mediante contratos laborales, ya sea a término fijo o indefinido, o según la necesidad de la empresa. Afiliarlos al sistema de seguridad social integral, salud, pensión y riesgos laborales, es decir, garantizando su cobertura frente a accidentes y enfermedades profesionales. Reconocer las prestaciones sociales que la ley exige, como son vacaciones, cesantías, primas de servicios. Revisar y ajustar los manuales internos de trabajo, incluyendo protocolos disciplinarios que permitan respetar el debido proceso, y capacitar al personal administrativo en cuanto a normatividad laboral para evitar prácticas de contratación irregulares en el futuro. Ahora bien, estas decisiones se justifican en los principios constitucionales del artículo 53, especialmente la primacía de la realidad sobre las formas, y en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por Colombia, que buscan garantizar condiciones dignas y evitar la precarización laboral. Ahora, ¿qué quiere decir todo lo anterior? Es decir, ajustar los procesos de contratación de Marineros SAS no es solo una obligación legal, sino que también es una oportunidad para fortalecer la confianza de los trabajadores, mejorar la productividad y evitar sanciones. Por lo tanto, la empresa debe pasar de contratos de prestación de servicios a contratos laborales formales, garantizando seguridad social y prestaciones, lo que asegura sostenibilidad y cumplimiento normativo. También es importante mencionar las posibles consecuencias legales de mantener la actual modalidad de contratación. Es decir, ¿qué pasa si Marineros SAS decide continuar con esa modalidad de contratación de sus operadores de pesca mediante contratos de prestación de servicios? En este sentido, la legislación laboral colombiana es muy clara, que dice que cuando se cumplen los elementos esenciales de una relación laboral, prestación personal, remuneración y subordinación, debe existir un contrato de trabajo. Ahora bien, en el caso de Marineros SAS, estos elementos están presentes, por lo que mantener contratos de prestación de servicios constituye una práctica irregular. Al continuar con estas disposiciones, las consecuencias legales pueden ser las siguientes. Sanciones administrativas. El Ministerio de Trabajo podría imponer multas
por el incumplimiento de la normativa laboral. El reconocimiento retroactivo de prestaciones sociales, es decir, que la empresa tendría que pagar vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y primas de servicios que no se han reconocido. Obligaciones en seguridad social. Se exigiría el pago retroactivo de aportes a salud, pensión y riesgos laborales. Demandas laborales. En este caso, los operadores podrían acudir a la justicia laboral para reclamar sus derechos, lo que implicaría procesos judiciales costosos y largos y riesgos de condenas económicas. Y por último, un impacto reputacional. ¿Qué significa? Que la empresa podría ser señalada públicamente por prácticas de contratación irregulares, afectando su imagen y sus relaciones comerciales. Ahora bien, mantener la actual modalidad de contratación expone a Marineros SAS a sanciones económicas, demandas judiciales y pérdida de credibilidad. Si ajusta sus procesos de contratación, que no es solo una obligación legal, sino que debe reconocerse que también es una estrategia para garantizar estabilidad, confianza y una sostenibilidad empresarial. Ahora, para cerrar nuestro análisis del caso Marineros SAS, quiero compartir una reflexión sobre la importancia del cumplimiento normativo en cuanto a las relaciones laborales. El cumplimiento de la normativa laboral no es únicamente una obligación legal. Esto también implica un compromiso ético y social. Respetar las leyes laborales significa que se reconoce la dignidad del trabajador, garantizando sus condiciones justas y promover un ambiente de confianza. Cuando una empresa cumple con toda la normativa, está protegiendo los derechos fundamentales de sus empleados, como la seguridad social, la estabilidad y una remuneración justa. Evita sanciones y conflictos legales que pueden afectar su sostenibilidad económica. Fortalece su reputación, es decir, muestra responsabilidad social y compromiso con la comunidad. Y por supuesto, mejora su productividad, porque los trabajadores protegidos y valorados se sienten más motivados y comprometidos. En el caso de Marineros SAS, ajustar sus procesos de contratación no solo previene riesgos de tipo legales, claro, sino también contribuye a construir una cultura empresarial basándose en la justicia y el respeto. Cumplir con la normativa laboral es mucho más que acatar la ley, es apostar por la sostenibilidad, la equidad y un bienestar colectivo. En definitiva, el respeto a las normas laborales es la base para que las empresas crezcan de manera responsable y que los trabajadores puedan desarrollarse en condiciones dignas y humanas.